¿Hasta qué punto, base a tu experiencia, es compatible tener una empresa, un negocio digital que va bien con tener una vida después equilibrada y también tener espacio para familia, para ocio? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? En un mundo cuántico, tú eres el que manifiesta el recorrido por el que vas, ¿no? En el futuro, ¿no? El pasado ya es una línea que has ido tomando decisiones, pero hacia adelante hay un abanico, ¿no? Entonces es como tú manifiestas el futuro. Pero si no estoy currando y con foco en lo que tengo que estar, no voy a sacar el 100% o el máximo de lo que estoy haciendo. Si tienes un negocio digital, todo lo que te puedas enfocar en fortalecer esto va a ser algo contra lo que no va a poder competir la IA. Y no es moco de pavo eso, porque los negocios digitales están todos, o estamos todos, constantemente mirando los lados a ver qué va a pasar. O sea, te levantas cada mañana y una nueva IA rompe un sector entero de negocio, ¿no? De hecho, hubo un momento en que odié a Microsoft, dije, estos cabrones, voy a decirlo así, crearon un mundo lleno de oportunidades porque, claro, al final nos dieron las interfaces gráficas, permitieron que mucha gente ya saliera de la consola, empezase a hacer muchas cosas dentro de la informática, un mundo lleno de oportunidades, internet, ¡buah! Espectacular, y de repente os lo cargáis, ¿no? Eso es lo que pensaba yo, os lo cargáis, o sea, lo reducís a cero. Es que han bajado tanto la barrera o el límite de la complejidad que ahora cualquiera que sepa escribir va a poder programar, va a poder construir, va a poder crear. Bueno, Luis Díaz del Dedo, muchas gracias, muy agradecido por prestarnos tu tiempo y charlar un rato sobre emprendimiento y negocios digitales. ¿Vale? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, tío. Gracias por invitarme, yo encantadísimo, vamos. Un placer. Oye, bueno, estás ahora como director general y fundador de Product Hackers, una empresa que ha crecido muchísimo y que se dedica al growth marketing. Ahora nos explicarás un poco mejor el concepto para el que no lo conozca. Y cuéntanos primero un poco sobre ti, tu historia y cómo te dio por el emprendimiento y el negocio digital, ¿no? Pues mira, yo siempre decía que iba a ser un emprendedor con coleta, ¿sabes? Al final la coleta no ha llegado todavía, la tuve en la universidad. Estudié 2 carreras, Ingeniería Superior en Administración y Dirección de... Ingeniería Superior en Informática y Administración y Dirección de Empresas. Y es que es algo, bueno, era malísimo el instituto, tío, pero cuando terminé, vivía en Villaviciosa de Odón, daban 5 becas para 5 personas para estudiar en la universidad, entonces yo la pedí, unas notas terribles, tan lo justo, para probar y tal. Y lo bueno es que ese año solo la pedimos 4 personas. Entonces eso fue suerte, o sea, suerte de la del libro, ¿sabes? Lo que pasa es que suerte de la de hacer cosas, porque la pedí. ¿Vale? Entonces, claro, yo era un chaval, o sea, yo me acuerdo que estaba en el Camaleón, un camping perdido en Cádiz maravilloso, estaba allí con mis malabares y tal, me llamó mi madre y me dijo, oye, que te ando a la plaza en la universidad. Y dije, ostras, ¿sabes? Entonces ya cuando nos volvimos le dije a un colega, oye, déjame en la universidad. Entonces yo me fui por la universidad con la mochila, tal, no sé qué, con mi rollo ahí, y vi la universidad y dije, tío, es como si me hubieran puesto un trabajo, me lo tengo que currar y tengo que sacar estas carreras adelante. Entonces venía de, pues, suspender 7 asignaturas al trimestre, a empezar a probarlo todo, ¿sabes? A ponerme a tope con informática, porque me flipaba informática y además quería ser empresario con coleta. O sea, lo que pasa es que lo decía, pero luego no hacía nada por ello. Entonces fue, para mí, toda la universidad fue como un proceso de cambiar la cabeza, tío, y de empezar a ponerte objetivos y cumplirlos, ponerte objetivos y cumplirlos. Aparte en la universidad moló mucho, era la Universidad Europea, es privada, y molaba mucho porque yo conocía a los profesores, me conocían por mi nombre y mi apellido, ¿sabes? Yo iba a pedir más y me daban más, iba a preguntarles, oye, estoy haciendo este robot porque me ha salido por ahí, dicho, voy a hacerme un robot de 4 patas, iba y me ayudaban, empecé a trabajar en los laboratorios, empecé a hacer muchas cosas y cada vez quería hacer más cosas, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera, entré en Acción I+D, estuve un tiempo en Indra, ¿sabes? Vi un poco las tripas de Indra, de becario, ¿sabes? Luego ya me fui, pero bueno, muy interesante todo y llegó un momento en que dije, vale, quiero emprender. Entonces, no te voy a preguntar por Indra, por dentro. Nada, no estuvo mal, me vino muy bien, ¿sí? Porque fue parte de un máster también, que hice un máster, vale, que además me lo pagó la Caixa y mis colegas decían, tío, pero ¿cómo puedes...? O sea, ¿cómo consigues tantas becas? Y yo les decía, porque las pido, tío, porque claro, pido las becas. Entonces, así es como empecé a entrar en todo este mundo. Y siempre he tenido muy claro que quería montar mis propias empresas y construir. O sea, sobre todo construir. ¿No viene de familia el tema de emprendimiento? No, toda mi familia son maestros. Vale. O sea, yo soy de Ávila, mis padres los dos son de Ávila y toda mi familia, o sea, todos mis tíos y tal, son maestros. O sea, que no voy a heredar ninguna empresa, no voy a heredar... Vale. ¿Sabes? Entonces era algo que siempre me había llamado la atención y es como que tenía muchas ganas de, ya te digo, construir. O sea, la historia es construir cosas. Bueno, cuéntanos un poco sobre Product Hackers, que es con la empresa que estás ahora, qué hacéis, cómo lo hacéis y cómo fue un poco los comienzos
y también el camino previo, porque seguramente hubo algún emprendimiento antes. Sí, la primera empresa que monté fue Gamisfaction, que era aplicar gamificación a Twitter. ¿Vale? En 2012, que era el momento bonito donde las APIs de todas las redes sociales estaban abiertas, la mayoría de los usuarios eran muy novatos todavía con respecto a lo que era Internet, los permisos y todo esto. Entonces montamos un sistema que crecíamos de forma viral, llegamos a 100.000 usuarios en 6 meses sin gastar ni un euro en marketing. Todo fue pues boca a boca o vamos, boca a oreja, ¿sabes? O sea, funcionó súper bien, crecimos muchísimo. Luego ya empezamos a cambiar, a buscar otros modos de trabajar. Yo me obsesioné con la retención, ¿sabes? En 2012, que esto parece que hace mucho tiempo, pero el análisis de cohortes acababa de aparecer, ¿sabes? Acababa de empezar a existir como concepto, ¿no? Y lamentablemente cerramos esa empresa porque crecíamos muy bien, pero no facturábamos. De hecho, recuerdo a Luis Martín Caviedes, que era uno de nuestros, en Guaira, era uno de nuestros mentores y nos decía, si tienes muchos usuarios pero no facturas, son costes, no son nada que celebrar. Claro. Decíamos, vale, ok. Entonces cerramos, pero me empecé a obsesionar con el tema de la retención. Monté una agrupación en Meetup, cuando Meetup era algo potente, para aprender sobre growth y de crecimiento de empresas y demás. Y empecé a dar charlas. Entonces hubo un momento en el que justo yo pues, me quedé sin trabajo porque cerré la empresa, la llevé a concurso y tal, y entonces tenía estas charlas. Entonces empecé a dar más charlas con más intensidad. Entonces daba en Madrid, en Sevilla, en Valencia y en Barcelona. Entonces yo cogía mi Twingo, me iba de un lado a otro con el Twingo, daba las charlas, y aparte si había un tema que no sabía y que alguien pedía, me ponía un mes, me lo empollaba y daba la charla sobre ese tema. Entonces me empezaron a salir muchos trabajos de freelance como para ayudar a estas empresas a crecer. Pero vamos, cuando te digo trabajos, te digo que había unos tipos a los que iba a ver una vez, estaba una mañana entera cada semana y les cobraba 300 euros. Es que me daba igual. O sea, yo lo que quería era aprender, exponerme a retos y ponerlos en marcha. Luego empezamos a hacer cosas súper interesantes como freelance, tal, y en una de esas charlas me surgió la posibilidad de trabajar para mi nube. ¿Vale? O sea, de Sí. empezar a hacer growth en mi nube, o sea, ser como el head of growth de mi nube. Y estaba dando clase en la universidad también, en ese mismo momento, y a encontrar un alumno con el que me llevaba súper bien, que era pues un chaval que curraba, o sea, curraba mogollón en clase, pero es que además yo le decía, tío, ¿has visto el Kinect este? No sé qué, pues se puede hacer cosas tal. Y a la semana siguiente me decía, me he comprado el Kinect y he hecho esto. He hecho no sé qué, tal, y vamos viendo cosas y ya cuando terminó la clase le dije, oye, tío, ¿quieres? Yo tengo un mogollón de ideas, ¿quieres que hagamos cosas juntos? Y me dijo, perfecto. Entonces empezamos a hacer cosas juntos y entonces yo puse una condición cuando me iba a mi nube que es, tenéis que contratar también a este chaval, que se viene conmigo. Entonces éramos como el departamento de growth de mi nube. Entonces entramos ahí a trabajar y esto tiene mucho sentido con Product Hackers. Entramos a trabajar y el equipo técnico de mi nube nos dice, muy bien, chavales, pero el producto no lo tocáis. Y dijimos, o sea, ¿cómo vamos a ser el departamento de growth? ¿Cómo vamos a hacer crecer esta empresa si no podemos tocar el producto, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, tenemos que hackear el producto. Entonces tenemos que hackear el producto porque tenemos que ser capaces de hacer experimentación sobre el producto sin tocar el producto. Entonces empezamos a meternos en aquel momento, era, bueno, Google Tag Manager, sabes que era una herramienta de etiquetado. Empezamos a meternos por ahí en tiempo de ejecución con JavaScript, cambiábamos la página web. Esto ahora ya está a la orden del día, no hay nada. Pero en aquel momento fue como empezar a hackearlo, tenías limitaciones de paquetes, íbamos superando problema a problema, o sea, cada vez que lanzábamos experimentos íbamos superando y moló mucho porque fue una etapa que mi nube estaba ebulliendo a tope y hicimos unos experimentos brutales. O sea, teníamos algunos momentos de, estamos invirtiendo, yo qué sé, 1.000 pavos al día en Facebook, estamos sacando 1.200, ¿sabes? Entre, pues yo qué sé, todas las, pues el modelo de negocio de mi nube y aparte de lo que contabilizábamos que costaba cada usuario y demás. Y yo fui al CEO y le dije, necesito 10.000 pavos al día. ¿Sabes? Porque ganar 200 pavos al día está bien, pero ganar 2.000, eso sí que puede molar, ¿no? Entonces empezamos a darle más caña y luego ya llegó un momento en el que, por ejemplo, lo que nos pasó en mi nube, tío, es que yo llegué al CEO y le dije, tío, estamos dos aquí como equipo de growth, hemos hecho, o sea, teníamos una serie de proyectos que ya iban a suponer, y el año siguiente supusieron casi un 40% de la facturación de la compañía. Dijimos, o sea, yo necesito más equipo. Yo dije, Raúl, tío, necesito aquí que me metas el 20% del equipo de desarrollo para poder seguir poniendo cosas en marcha a nivel de growth y tal. Y bueno, pues yo qué sé, pues al final también tenía una serie de ataduras pues a nivel societario y demás, de consejo y demás. Y entonces, bueno, pues llegó un momento que dije, tío, yo me piro, ¿sabes? Porque no soy rentable para ti. Lo primero que le dije es, si seguimos así, yo te voy a seguir sacando muchas ideas que se pueden desarrollar, pero no tengo equipo para desarrollarlas. Entonces no te voy a ser rentable. ¿Sabes? Entonces yo ya había hecho mis matemáticas ahí a ojo y había dicho, es que no, ¿sabes? Necesito poner esto en producción. Y
Y entonces me marché. Luego Jorge, que es esta persona, es mi socio fundador, se marchó también y es cuando montamos Product Hackers. Entonces, Product Hackers lo montamos en septiembre de 2016. Ostras, va a hacer 10 años dentro de poco, ¿eh? Sí. Luego lo activamos en mayo de 2027 porque ya encontramos un cliente que era el periódico La Razón, que nos pidió crecer, o sea, nos pedía visitas. Entonces empezamos a hacer como productos muy cercanos al periódico, que traían mucho tráfico diferente al que tenía el periódico. Fue una etapa súper divertida, con temas de sorteos, horóscopo, listas virales, o sea, nos lo pasamos súper bien. Y luego ya empezamos a tener más clientes. Más o menos 2020 es cuando nos damos cuenta de que, pues, coño, que queremos hacer un servicio más paquetizado, más concreto, y decimos, oye, ¿por qué no hacemos lo que hacíamos en mi nube para otros clientes? ¿Sabes? Y entonces empezamos a probar, nos llamó una empresa de Chile, una telco chilena, que estaban pues pegando un empujón, habían bajado 10 veces, habían bajado por 10 el precio del giga en Chile y estaban reventando el mercado. Entonces nos fuimos allí con ellos a trabajar, estuvimos ayudándoles a hacer crecer la base de usuarios y a partir de ahí ya empezamos a mover tema de growth, ya nos centramos en growth en lugar de... Los 2 primeros años fue 100% trabajando para un cliente. O sea, lo que es arrancar la compañía con un solo cliente, estábamos todos vendidos al 100, yo hubo un momento que estaba vendido al 200%, pero sacábamos el 100%, o sea, yo sacaba el 200%, ¿sabes? Claro. El 100% para cada cliente. Y luego ya empezamos a montar estructura, 2019 finales y principios de 2020 con toda la pandemia es cuando ya empezamos a contratar más personal y más estructura para montar el Product Hackers de hoy. Explica un poco para la gente que no conozca qué es el growth hacking. Bueno, buen punto, sí señor. Yo es que me meto, tío, en el flow. Sí. Pues mira, nosotros, explicado simple y llanamente, ayudamos a que los negocios digitales funcionen mejor, ¿vale? Y por funcionen mejor siempre me voy a referir a que facturan más. Y si puedo llegar a que tienen más beneficio, mejor, porque nosotros somos 100% negocio. Es decir, a mí me obsesiona que mis clientes tengan un impacto económico tangible en su cuenta de resultados de nuestro trabajo. ¿Vale? Entonces, ahora lo bajo un poco más a, vale, ok, Sí, con algún ejemplo. ¿qué leche significa esto? ¿No? Pues, por ejemplo, Berti. Berti es un cliente histórico nuestro. Entonces, los seguros son complejos de contratar 100% online, ¿vale? Porque al final pues, tienes que meter marca, modelo, todos tus datos. Ellos tienen un modelo de riesgo detrás que requiere mucha información para saber si te dan o no ese seguro y cuál es el precio de tu seguro en base a siniestralidad, temas, o sea, pues, temas financieros, tal. O sea, es decir, mucha información que ellos tienen que extraer a partir de estos datos, ¿no? Entonces, nosotros, en el caso de Berti, entramos, analizamos toda la información, vimos su página web y dijimos, tío, si hay un porcentaje tan alto de coche, de seguro de coche, ¿por qué estás poniendo todos los seguros a la misma altura? ¿Sabes? Si el 80-90% de la gente, bueno, o sea, digo así, son porcentajes generales, ¿eh? No estoy dando datos de nadie. El 80-90% son coche. Pues entonces destacamos muchísimo coche, destacas el por qué me tienes que comprar el coche. Al final, cada píxel en una pantalla y más en un móvil tiene un coste muy alto de oportunidad. Es decir, si no lo estás exprimiendo al máximo, estás perdiendo gente. Es decir, si la gente aterriza en tu landing de Berti y ve más el seguro de mascotas o el de hogar que el de coche, cuando tú sabes que el 80 o 90% de la gente que viene a contratar coche, lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces hicimos un cambio, hacemos un experimento, hacemos un cambio en toda la landing, separamos el tráfico de tal forma que mandamos la mitad a una landing y la mitad a la otra landing y vemos cuánta gente termina contratando. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, en este cambio de landing, no sé si eran un 11% más de incremento, esto está publicado, no estoy dando datos privados ni nada, un 11% más de conversión con nuestra landing que con la otra. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hacemos. Al final, hay una serie de flujos que van ocurriendo cuando tú estás contratando un producto o un servicio y la facilidad y la persuasión de esos recorridos hacen que termines contratando o que te vayas a comparar, por ejemplo, un precio con otro de otro seguro, ¿no? Y al final hacen que pues, una empresa venda un 10, un 20 o un 30% más o menos. A eso nos dedicamos. ¿Qué tipo de empresa suele ser el perfil de cliente habitual? ¿Tocáis solo grandes o también pequeñas? ¿Qué tipo Pues de...? Buena pregunta, porque hemos pasado un poco por todo el espectro. Empezamos con empresas muy pequeñitas, con startups. Poco a poco fuimos subiendo. Ahora estamos trabajando con varias IBEX 35. Trabajamos, pues yo qué sé, Stradivarius, hemos trabajado con Zara, o sea, con los e-commerce más grandes del mundo, por decirlo de alguna forma. En e-commerce somos muy fuerte porque la transacción es muy directa. Es decir, yo te incremento las ventas un 10% y ya con tu margen ya puedes contrastarme y decir, ¿me sale rentable o no me sale rentable? ¿Estos chavales me salen rentables o no? Claro. Entonces es muy fácil ver la rentabilidad.
Aseguradoras, también trabajamos con muchas y de hecho este año es nuestro vertical principal. Trabajamos con un modelo de consolidación de verticales que significa que, por ejemplo, e-commerce, trabajamos con e-commerce hasta consolidar ese vertical, decir, oye, ya estamos bien posicionados aquí, me voy al siguiente vertical. Somos muy pequeñitos todavía, somos 84 personas, no puedo trabajar 2 o 3 verticales al mismo tiempo. Entonces, ahora mismo estamos empezando lo llamamos a arrancar el sector seguros, donde ya tenemos muchos clientes, pero bueno, queremos tener más y queremos trabajar mucho más cerca de las aseguradoras. E-commerce lo tenemos ahí y luego estamos abriendo travel y banca. Travel porque somos expertos, porque venimos del mundo travel, y banca porque si habéis visto Mad Men ya sabréis por qué, ¿no? Que como decía, una agencia de marketing despega cuando tiene una aerolínea o un banco, ¿no? Es como decía, entonces yo siempre tengo ahí como la fijación de banca y, joder, porque creo que nos necesitan. Y eso que en España la banca funciona muy bien en digital, los productos son sencillos, pero pueden ser más sencillos todavía. Y no es solo sencillez, pueden ser más persuasivos también. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas del camino? ¿Cómo es la experiencia de Luis que comenzó Product Hackers? Pues entiendo con ese ánimo de emprender y del sueño americano de voy a romper. Sí. Con el paso de los años, en base a altos y a bajos, ¿cómo te ha cambiado la perspectiva y qué fases has atravesado, ¿no? Qué pregunta, tío. Pues muchas. Es que, pues yo siempre he tenido una energía muy loca, ¿sabes? O sea, como mucha energía y creo que canalizarla y tener también gente cerca que me ayudase a canalizarla, a dirigirla. Por ejemplo, mi mujer es una de las que más me canaliza. Mi padre siempre lo dice, como que me viene muy bien porque me canaliza bastante, pero mi socio también, Jorge, mi socio fundador, bueno, el resto de socios también, ¿no? O sea, Corti, pero tener esa energía bien canalizada es crucial, tío, es súper importante porque no se trata, o sea, se trata de hacer cosas, pero no demasiadas. Se trata de hacer cosas, pero hacerlas en la línea adecuada. Seguir una dirección. Y mira, por ejemplo, te puedo contar los aprendizajes de los últimos años, quizá que son los más relevantes y los más frescos. Por ejemplo, tener muy claro el foco de la compañía. Y revisarlo cada 3 meses, porque cada 3 meses vas a perder foco. O sea, es decir, si por muy claro que tengas lo que haces y cómo lo haces, vuelve a reescribirlo, porque estoy seguro que vas a quitar cosas. Estoy seguro que ya has metido más cosas, ya has metido más proyectos. Ha aparecido, ay, es que esto me gusta, objeto brillante, pum, lo pongo aquí. Foco, o sea, foco máximo, tío, porque es que además, según te vas haciendo más mayor y vas madurando y vas viendo cómo avanzan las cosas, te das cuenta que tiene que haber un foco absoluto en algo para que salga bien. O sea, si quieres ser muy bueno, o nosotros, por ejemplo, queremos ser The Growth Company, o sea, queremos ser la compañía de crecimiento a nivel planetario, además, yo digo siempre, ¿no? Para conseguir eso tiene que haber un foco absoluto. Y en cuanto te desfocalizas un poco o tal, la lías, ¿sabes? La lías porque ya empiezas a dispersar el esfuerzo y, de nuevo, el coste de oportunidad de no estar al 100% con algo, al 120% con algo, va a hacer que no seas capaz de llegar donde quieres, ¿vale? Y es que o sea, yo últimamente he visto mucho de lo de la ley de la atracción y todo este rollo, ¿no? Que te dicen, no, esto en un mundo cuántico, tú eres el que manifiesta el recorrido por el que vas, ¿no? En el futuro, ¿no? El pasado ya es una línea que has ido tomando decisiones, pero hacia adelante hay un abanico, ¿no? Entonces es como tú manifiestas el futuro y dices, no sé si lo manifiesto, ¿no? Pero si no estoy currando y con foco en lo que tengo que estar, no voy a sacar el 100% o el máximo de lo que estoy haciendo. Y al final te das cuenta que eso es lo más importante, que puedes estar currando mucho y haciendo muchas tareitas y decir, joder, wow, es que no paro de trabajar. No paras de trabajar y ¿cuánto avanzas? Porque eso es lo importante, ¿avanzas o no avanzas? ¿Sabes? Y darte cuenta de eso y hacer el foco para avanzar ahí en esa línea concreta es lo más importante, tío. Y luego, mira, una cosa, solo por concretar un poquito más, un aprendizaje súper importante es hasta 5 o 6 millones de euros de facturación. En el caso de una consultora, imagino que los techos son diferentes dependiendo del modelo de negocio que tengas. Lo comentábamos con Raúl antes, esa misma cifra. Pues, tío, yo creo que... Pasar de ahí empieza... Exacto. Ahí, mira, yo te digo un poco mis lecturas sobre esto. Yo pensaba que había un freno maltusiano, ¿vale? O sea, es decir, porque veía que muchas consultoras se quedan en esos tamaños, ¿vale? Oye, es un tamaño respetable, es fantástico. Sí, solo hay 15.000 empresas en España que facturen más de 5 millones de euros, ¿no? Entonces yo decía, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué muchas se quedan ahí? Pues muchas se quedan ahí, mi lectura es porque es hasta donde los founders son capaces de llegar. O sea, yo con mis contactos, con mi red de contactos, la de Corti, la de Jorge, tal, las de Ramón, la de toda la gente que tenemos muy cerca, somos capaces de llegar y generar ese volumen de negocio. Y además con nuestro marketing, tal, no sé qué. Pero si no soy capaz de transferir, y hay un cambio mental muy importante entre ser founder y ser CEO.
¿vale? Ahora os cuento, esa es una de las patas. Y otra es conseguir que toda la organización tiene que ser, o sea, la organización tiene que ser la que crezca. Tú ya has crecido y hasta donde podías crecer, por decirlo de alguna forma, con tu red, con tus contactos y demás. Yo he notado una diferencia muy grande, o sea, hemos contratado a una persona que nos está ayudando a profesionalizar un poco toda la compañía. Hay algunas personas dentro de Product Hackers que dicen que nos estamos, ¿cómo dicen? Corporativizando. Es como, no nos estamos corporativizando, estamos introduciendo procesos que ya están absolutamente testados ahí fuera y que cuando los tengamos en marcha va a ser mejor para todos, porque va a ser mucha más tranquilidad. Las subidas de salario se hacen A, B, C, T, ¿sabes? Se hacen así, son iguales para todos. Estas son las ladders, bueno, ladders, perdón, estos son las, no sé cómo lo llamamos ahora. O sea, estas son las horquillas de cada uno de los salarios, cómo van, hasta dónde, cuál es el nombre de cada uno, y esto es así para A todos. Florentino Pérez le funciona eso. Claro, pero es que funciona en muchas y tiene mucho sentido. Entonces, está bien que reinventemos en nuestro servicio, es lo que te decía, el foco, en construir un servicio que sea potente y que dé rentabilidad a nuestros clientes la máxima posible. Pero no tengo por qué reinventar la forma en la que escala la gente en la empresa. No tengo por qué reinventar la manera en la que trabajamos a nivel directivo. No voy a reinventar los escalones dentro de la compañía, porque si me pongo a reinventarlo todo, no voy a estar haciendo esfuerzo real en lo que realmente aporta valor a mis clientes. Entonces, hay muchas partes, como por ejemplo lo de ser CEO. O sea, el hecho de ser CEO o ser un founder o hacerlo todo de forma pues, más colaborativa con el resto de socios, pues te cambia la película. Porque en el momento en el que eres CEO y empiezas a ser, yo digo, empiezo a vislumbrar qué es lo que es ser CEO después de 10 años con el puesto apuntado en LinkedIn, pero la realidad es que hasta que no... O sea, tienes que ser consciente de que tus brazos ya no son tus manos, son los brazos de tus chiefs. ¿Sabes? Es decir, es el brazo, o sea, son los brazos y las capacidades de tu siguiente nivel. Y sus capacidades son las de su siguiente nivel. ¿Vale? Entonces, el conseguir que todo esto, porque ahí de repente, joder, ya no cuento con 2 manos, tío. Es que ahora ya cuento con las manos de 14, o sea, con 14 brazos, y luego esos 14 brazos ejecutan otros, pues yo qué sé, no sé, 160 en total, ¿sabes? Entonces dices, es que el nivel de escala que adquieres en ese momento, y esto es como verticalizar la responsabilidad de las cosas que ocurren en la compañía, ¿no? Imagínate, una empresa en la que solo vende el CEO, aunque luego lo cierra un comercial, va a tener la capacidad de venta del CEO. Una empresa donde todos los managers entienden las necesidades y conocen el negocio y son capaces de vender, va a tener la capacidad de venta de todos los managers, más todos los heads, más todos los chiefs, más el CEO. Entonces, la exponencialidad o la capacidad de crecimiento que tiene eso es brutal. Y si no te das cuenta de esto, tío, te quedas encallado en los 5 o 6 millones dándote cabezazos y diciendo, joder, es que no crezco. Y llegado a ese punto, tío, llega un momento en que dicen, mira, pues cojo toda esta parte de estructura que tengo para crecer, me la cargo, la limpio del pianel, me quedo ahí con un kilito de Vita, me compro un Porsche, me compro un chalet, soy feliz y ya está. Pero no es lo que yo quiero, no es lo que nosotros queremos. Yo quiero crecer. O sea, porque bueno, es algo que llevamos tan metido en nuestro ADN y queremos seguir creciendo. Y seguir creciendo implica, bueno, pues que tienes que seguir creciendo en el mercado en el que ya estás, en otros mercados, tienes que ir ampliando tu cartera de servicios y demás, pero es que nosotros solo queremos hacer growth. O sea, yo solo quiero hacer growth. Sabes que growth es inmenso, ¿eh? Es tan grande como nosotros decidamos que es. Pero, entonces, ostras, esto, tío, es lo último, o sea, como los últimos cambios mentales estructurales, por decirlo de alguna forma, porque si, por ejemplo, tú trabajas en una compañía que ya tiene 1000 empleados cuando tú llegas, vas evolucionando y te conviertes en el CEO, ¿vale? O sea, porque eres un tío muy válido, esa empresa ya opera de esta manera. Esto que os he contado no es una evolución mental que tú tienes que llegar a hacer, pero cuando tú montas la empresa desde los 2 primeros empleados hasta los 100 que hemos llegado a ser o los 84 que somos ahora, tienes que madurar mentalmente este concepto y tienes que ser capaz de pasar tú a través de él, ¿sabes? Y de dejar de darte cuenta de cuáles son las tareitas que no tienes que hacer tú. Lo llamo tareitas de forma despectiva porque no son las que tengo que hacer yo. Y aquí hablamos de delegar y todo esto, ¿no? Tienes que darte cuenta de que cuando tú le das la capacidad a otra persona, bueno, pues va a haber un periodo en el que hasta que tal, y luego probablemente lo haga mucho mejor que tú. De hecho, todos mis chiefs son mejores que yo y eso es maravilloso. Pero también tienes que hacer ese duelo, ¿eh? Porque hasta el momento eres tú el que más vendía en la compañía y de repente dejas de serlo. Hasta entonces eras tú el que hacía no sé qué, y el que daba todas las charlas y el que hacía no sé qué, y luego dejas de serlo. Entonces también hay una serie de duelos que tienes que ir haciendo y que es lo que te digo, un CEO profesional de una compañía no ha tenido que hacer porque la compañía siempre ha operado de esa forma. Claro. Entonces hay una serie de aprendizajes, tío, que para mí son los de este último año, entre otros muchos menos agradables,
Pero... No, pero muy interesante, pues es cierto. De hecho, hace poco alguien aquí presente me hablaba sobre eso. No puedes dirigir la orquesta y tocar la trompeta al mismo tiempo. Y eso normalmente al CEO fundador le cuesta mucho. Es una cuestión de, claro, tú has empujado a la empresa y la has llevado a facturar 5 millones, entonces tienes esa sensación de decir, joder, qué bien piloto y qué bien lo hago todo, Exacto. qué máquina soy, pero tú mismo acabas siendo tu propia limitación también por no delegar, por no confiar, por no permitir esos espacios de curva de aprendizaje que decías tú antes y al final por eso seguramente muchas empresas se estancan en esa barrera, ¿no? ¿Cuáles son los experimentos más habituales que hacéis dentro del growth para una persona que lo quiera entender mejor con casos prácticos, más allá del ejemplo que pusiste con la aseguradora? O sea, ¿tocáis temas de SEO? ¿Tocáis solo estrategia? ¿Os metéis incluso en desarrollo cuando queréis hacer algo puntual si os permiten entrar en producto? O sea, ¿qué teclas tocáis? Venga, pues muy interesante. Mira, imagínate, empresas de... Te voy contando ejemplos con diferentes... Sí. Mira, e-commerce, por ejemplo. En los e-commerce es que ya tenemos un conocimiento muy vasto, además documentamos todo lo que hacemos en una herramienta propia, porque nosotros ya en 2020 veíamos venir las inteligencias artificiales, no al ritmo ni lo que está ocurriendo ahora, no éramos tan visionarios, pero sí que sabíamos, por sistemas expertos y demás, que tener toda esa información almacenada y parametrizada nos iba a venir muy bien. Entonces tenemos mucha información ahí almacenada. Cuando llega un e-commerce, le decimos prácticamente ya, es que, bueno, esto ya es que ya es así, le decimos, oye, tengo este cliente, es de este vertical, esta es su URL, dime cuáles son los experimentos que más impacto van a tener que estadísticamente tú crees que van a tener más impacto. Entonces nos hace un listado y hay cosas pues como, yo qué sé, voy a irme a los ejemplos más claros, sencillos y tontos, pero que mejor funcionan. Típica bifurcación en un e-commerce cuando te dicen, ¿estás logueado o no estás logueado? Cuando vas a pagar, ¿vale? Ya has metido cosas al carrito, vas a darle a comprar y te dicen, continuar como usuario registrado o hacerlo como invitado, ¿vale? En ese paso, que es, o sea, es absurdo porque depende de lo que estés vendiendo. Imagínate, vendes zapatillas o vendes cualquier cosa que lleve talla, pues es fantástico decirle, oye, si tienes algún problema con la talla y estás registrado, va a ser mucho más fácil ejecutar la devolución. Esta tontería que os acabo de contar tiene un por 6 más de gente que hace el registro frente a continuar como no registrado. Y luego puedes explicar incluso de una forma muy sencillita, decir, los pasos son los mismos. Es decir, el tiempo que vas a tardar en hacer esta A o B es el mismo, pero si vas por A, vas a tener mucha más facilidad para hacer una devolución en caso de que lo necesites. Y como estas chanclas que te has comprado o esta camiseta tiene una talla, si no te queda bien, ¿sabes? Entonces, con esto multiplicamos por 6, este es un mítico. Luego, hay otros que funcionan súper bien, pero a nosotros no nos gustan, porque son los de las tallas. Solo quedan dos de esta talla, ¿vale? Es el scarcity de toda la vida. Sí. Funciona muy bien. Nosotros recomendamos solo utilizarlo cuando realmente te quedan 2 tallas, porque también que te las quieres quitar del almacén, claro. Te interesa quitártelas del almacén. Jugábamos mucho antes con los gastos de envío. Oye, estas chancletas te salen 9 euros. Cuestan 25, pero te salen 9. ¿Por qué? Porque no pagas gastos de envío. Si las metes en tu carrito ahora, ¿no? Es decir, las metes y automáticamente cuestan 9 o 3. ¿Sabes? Hacíamos el cálculo ahí para introducirlo en el carrito. De estos tenemos... Claro. Cientos de casuísticas, ¿no? Y al final, en un e-commerce también, por ejemplo, hay tema de precios ancla, de desde qué precio ha aterrizado con un producto y cuál está viendo ahora. O sea, porque tú no puedes cambiar el precio para personas distintas en diferentes momentos, pues sería un poco ilegal en España, aunque no entiendo por qué, nunca lo he entendido, pero bueno, o sea, el precio dinámico a mí me parece una maravilla, pero lo que sí que puedes hacer es aterrizar en este precio, en este producto, pues qué precios vas a ver a partir de ahora, qué productos te muestro a partir de entonces, ¿no? Y cuánto y cómo son, ¿no? Pero bueno, esto sería para e-commerce. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos aquí es voy a llamarlo, no sé cómo, es que es como es un mundo paralelo, ¿vale? Porque tú vas a ver una página web que en realidad no existe, que hemos creado nosotros para ti, que tiene una serie de cambios y que lo único que estamos testeando es cuánto mejor funciona una contra otra, ¿no? Y existe de forma temporal, durante un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Entonces, una vez que extraemos esta información, nosotros se la damos al cliente, el cliente es el que la programa de forma definitiva, ¿no? O sea, nosotros hacemos esto sería como más CRO, ¿vale? O sea, como más lo que es esa parte. Pero también hacemos mucho análisis de usuarios, ¿vale? O sea, para entender qué tipología de usuarios te compran, cuándo te compran, cuánto te compran, para identificarlos. Y, por ejemplo, todo el envío de newsletters, todo lo que viene después, porque, por ejemplo, de esto de regístrate, os he contado, oye, aquí con esto tienes un por 6 en registros,
pero es que la gente que se registra en envío de newsletters te va a comprar un 30% más. Entonces, claro, no es solo el incremento que tienes aquí de que consigues sus datos y puedes mandarle newsletters, sino que luego probablemente te vayan a comprar más, ¿no? Entonces, optimización de newsletters, de cuándo se envían, de cómo se envían y demás, hacemos bastante también. A nivel técnico, hacemos también una auditoría y hacemos recomendaciones, porque si una página web va lenta no vende, o sea, eso está clarísimo. Pero clarísimo, o sea, eso sí que es, vamos, directamente relacionado y tengo cientos de experimentos que lo certifican. Y yo qué sé, o sea, de este tipo, de esta tipología hacemos miles de cosas. Luego toda la parte de marketing automation, que es esta parte de las newsletters, no solo newsletter, sino, oye, este producto sabemos que se termina, tarda aproximadamente 25 días, pues el día 20 te mando el mail para que el día 5 lo tengas ahí. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en B2B es, vamos, por ejemplo, Dental Tics, no sé si lo conocéis, es de material dental para clínicas odontológicas y demás. Pues oye, ellos saben que estos algodoncitos en una clínica normal del tamaño que me ha dicho el cliente tardan no sé cuántos días. Pues le mando el mail, le digo que me lo vuelva a comprar. ¿Vale? Esto es ¿Con SaaS hacéis algo o no? ¿Con quién? ¿Con SaaS? ¿Con productos que venden a empresas? ¿Con productos SaaS hemos trabajado también? Sí, sobre todo trabajamos mucho en el proceso de registro del usuario para ver si mete o no la tarjeta, si cuando la mete, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si me das los datos de tarjeta, no me las das, ¿sabes? Si entran más o menos clientes, que ahí está la típica batalla, además, que vuelve una y otra vez, la gente duda con esto y, bueno, pues ahí depende un poco lo que quieres hacer y cómo quieres ser de taxativo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he sido como muy pon la tarjeta, o sea, tienes que ponerla, esto es un negocio. Si no ponen la tarjeta, algo está pasando a esa persona. O sea, quiero decir, quien no entre poniendo la tarjeta, que no entre. Claro. Es que es mejor que no entre, porque los usuarios que no te van a pagar son un coste. Exacto. ¿Sabes? Que, hay que hacer caso a Caballero. Eso me lo aprendí muy bien. Sí, de dinero sabe. Totalmente, totalmente. Entonces, con SaaS trabajamos bastante, con aseguradoras, pues mira, es lo que os contaba antes, pero sobre todo ahora estamos ya muy metidos en el quote and buy, que es donde te dan un precio y donde haces la contratación final del seguro, porque es que hay un mundo... o sea, no espero que no hayáis tenido que contratar un seguro últimamente. Es complicado. Espero que los agentes los contraten por nosotros dentro de poco, ¿vale? Y precisamente por eso, mira, pues lo que estamos haciendo ahora es mucho posicionamiento en el LLMs. ¿Sabes? Y en chatbots y demás, que están todas las aseguradoras ahora locas, porque, bueno, encima Tuyo alía una, no sé si os habéis enterado de esta movida, pero Tuyo es una aseguradora española, una startup, fueron clientes nuestros, bueno, ya no es startup, yo diría que es scale-up. Y entonces lo han hecho, brutal, tío, esto os lo cuento en primicia, ya está por ahí, ya está en marcha, os lo puedo contar. Básicamente, sabéis que OpenAI ha sacado el marketplace, esto es growth en estado puro, ¿eh? Entonces, ellos sacaron la primera aplicación de un seguro que se conecta que está en el marketplace de OpenAI. Y entonces ellos llegaron, publicaron pues, en sus LinkedIn, nota de prensa, somos la primera empresa que se conecta con OpenAI de seguros, tal. Total, que Juan se va a dormir, que es el CEO, se despierta al día siguiente y hay un movido en Estados Unidos que flipas, en plan que, bueno, o sea, que están hablando de ellos en Estados Unidos, que hay una empresa o sea, un intermediario de estos de muy grande o correduría, como se llamen, que ha caído un 10% en bolsa por esa noticia, ¿vale? O sea, pero esto es real, es lo que os estoy contando. Todas las empresas de seguros hablando de ellos, diciendo, estos cabrones, ¿cómo lo han hecho tal? Claro, ya se había ido como retorciendo la noticia y en Estados Unidos ya hablaban de una alianza estratégica entre Tuyo y OpenAI. Y ellos no han contado nada de eso. Ellos han contado siempre que, oye, que eran los primeros, están en el marketplace, pero para que veáis cómo se lió la cosa, tío, pues claro, lo han petado. O sea, estaba todo el mundo, todas las aseguradoras mirándoles. Y claro, ahora, ¿por qué? Pues porque ya están empezando a ver que hay un tráfico bastante elevado de LLMs que están dirigiéndose a páginas porque es muy lógico, es que es lo siguiente que va a ser normal, que es, tengo que renovar el seguro de mi coche, ¿qué me recomiendas? Si le estamos preguntando ya qué dosis de apiretal tengo que darle a mi hijo, claro. ¿Vale? Pesa 10 kilos, ¿vale? O sea, si ya confío en eso, con ChatGPT es que confío más que muchos amigos. O sea, creo que no llamaría a ningún amigo mío a preguntarle qué dosis de apiretal le tengo que dar a mi hijo, excepto a Sara, que es doctora, ¿sabes? Pero es como, pero si ya confío en eso porque es un ChatGPT, ¿cómo no le voy a preguntar qué seguro me recomienda para mi coche? Y te dirá, bueno, todavía no te lo puedo recomendar, pero te recomiendo Mapfre porque es tal. ¿Vale? Entonces, Mapfre, por ejemplo, es una de las que está en el top number one en LLMs. Hemos hecho un informe hace poco que está publicado por ahí. Y claro, lo malo, tío, es que ahora ya no es como antes, que tú ibas a Google y ponías seguro coche barato. Y ibas primero, pedías precio. Segundo, No, es que ahora tú vas a ChatGPT y dices, mira, incluso ya es que ni se lo escribes, se lo dices por voz. Le dices, Chati, yo lo llamo Chati. Creo que hay mucha gente que le llama Chati.
Chati, lo digo de coña, no le llamo Chati en realidad, tío. Pero vamos, que es como, quiero un seguro de coche que me cubra lunas, el coche duerme en el garaje, que me cubra incendios y que si necesito otro coche me den un coche de sustitución. Todo lo demás no me importa. No quiero franquicia, quiero pagar lo mínimo posible. Busca. Y te va a decir, tu seguro es Berti. Tu seguro es este, el que sea. ¿Vale? Entonces, no te va a decir 10, te va a decir 1 o te va a decir 2. Y lo siguiente, que es inmediato, y cuando digo lo siguiente es que, o sea, yo estoy no preocupado, estoy intrigado por el movimiento que va a hacer Apple con todo esto, ¿vale? Porque tú hablas con Siri y Siri ahora parece medio tonta, ¿sabes? Cuando antes Alexa y Siri eran la leche, ahora las comparas con ChatGPT y dices, pero si es que no quiero ni hablar con ellas, no quiero preguntarles nada. Es que ni a Alexa, o sea, ya no quiero ni pedirle canciones, tío, porque es que no sabe. Le pides una canción y le cuesta ponerte la canción. O sea, parece que han ido hacia atrás. Estoy... pendiente de cuál va a ser el siguiente movimiento de Apple, porque el día que Apple saque tu asistente personal, yo voy a coger ese asistente personal y voy a decir, mira, tengo este coche, esta matrícula, este modelo, foto, aquí están los papeles, búscame un seguro y no me vuelvas a preguntar jamás, ¿vale? Este es mi número de cuenta corriente o lo que sea, contrata el seguro que tengas que contratar, yo no quiero saberlo, me da igual, esta es mi casa, estos son los metros, esto es lo tal, esta es la escritura, píllame un seguro, no quiero saberlo, o sea, cárgamelo en la cuenta, me da igual, busca el más barato. ¿Vale? Entonces, cuando eso llegue, ¿sabes? Porque la confianza, o sea, yo tengo mucha confianza en ChatGPT, pero tengo más confianza en Apple, la relación es de mucho más largo plazo. Entonces, el día que Apple lance ese asistente, ya no va a ser que yo esté preguntándole a ChatGPT qué seguro tengo que comprar. Bueno, me he ido ahí a tope, tío, del tirón sin pasar por... Está bien, pues información valiosa. ¿Qué opinas del mantra habitual últimamente del SEO ha muerto? Porque después los LLMs al final beben del SEO. Es que para mí, ¿no? Me sigue, yo sigo centrado en la misma política que he tenido siempre con SEO y que nos ha funcionado súper bien, que es crea información que los humanos quieran leer. Punto. Crea información que los humanos quieran leer. Otra cosa es que había muchas, por ejemplo, aseguradoras, por ir a un ejemplo tal, aseguradoras o incluso empresas de viajes o tal, que estaban siempre trabajando los mismos canales y se habían olvidado por completo de otros. Entonces, de repente, si tú, por ejemplo, no sales en YouTube, si no tienes, pues yo qué sé, no has trabajado bien los influencers y no hay influencers hablando de ti en YouTube, pues, por ejemplo, ChatGPT le está dando mucho peso a lo que hay en YouTube. Entonces, tú no has trabajado YouTube, pues está fuera. Es que a lo mejor no te recomienda. Hay marcas que son tan grandes y tienen tanto volumen de generación de contenido y tanta gente habla de ellas, porque son tan grandes, como por ejemplo Mafre, que es que cómo no va a tener peso Mafre, tío, si es que tiene una inercia de marca brutal, ¿sabes? ¿Cómo no va a ser la primera? Si es que lo piensas. Ahora, ojo con lo que viene, porque no es solo estar posicionado hoy, es que esto va a estar cambiando constantemente y tienes el modelo de Gemini, tienes el de ChatGPT, tienes a Grok, tienes a los 17 colegas que van a ir saliendo, específicos, nicho, lo que quieras, tienes los de legal, tienes los de tal. Entonces, van a estar cada uno actualizándose cuando quieran. Parece que aquí la tarta va a estar mucho más fraccionada que con Google, ¿vale? Lo cual es malo para todos los anunciantes, clientes y demás, porque al final antes tú metías pasta en Google y ya está. Prácticamente llegabas a... ¿Y ahora qué? O sea, yo llevo hablando mucho tiempo, pero mucho tiempo, tío, de la superfragmentación de la demanda, y es que ahora la superfragmentación de la demanda va a ser cada vez mayor. A no ser que Apple saque un asistente, en cuyo caso volvemos todos. Todos los de Apple pues, pasaremos por allí. Y los de Google por el de Google, seguramente. Me llama mucho la atención el caso este que has comentado de tuyo, porque eso sí que es lo que a mí me gusta como growth hacking. O sea, ese es el típico, la estrategia que se sale del cuadrado, ¿no? Correcto. Tenéis, o sea, también trabajáis o tratáis de trabajar, de dar ideas de este tipo, creativas y locas a un cliente para ver si lo quieren. Pues mira, tenemos una metodología que se llama Mothership. La desarrollamos, la pusimos en marcha, a todo el mundo le molaba, pero llegó un momento en el que nos parecía como que el cliente no percibía valor en esto, ¿sabes? En que nosotros tiramos ideas, dábamos las ideas, luego nunca hacían nada, ¿sabes? Entonces como que dejamos de hacerla y ahora nos la están volviendo a pedir, ¿no? Y nos han dicho, oye, tío, es que habéis perdido un poco el hacking. Y es como, bueno, tío, es que claro, yo te estoy dando resultados, que es lo que me has pedido. Pero entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un pequeño mix. Hemos empezado a meter estas Mothership, lo que sirven es para generar ideas para clientes. Yo he recomendado a muchos clientes comprar muchas empresas. Ninguno me ha hecho caso. Y ayer mismo uno me decía, joder, tío, pues nos lo tenías que haber dicho. Y yo, tío, yo creo que os lo dije. O sea, yo creo que os dije, el mejor hack que podíais hacer es comprar a esta empresa. Pero claro, o sea, la historia es que se lo dan un poco a broma.
¿sabes? Y también es verdad que a lo mejor esta empresa no hubiera hecho lo que ha hecho o la evolución. Claro, ahora verlo ahora todo lo pasado es muy fácil, ¿sabes? Pero yo voy recomendando, por ejemplo, comprar empresas y casi nadie me hace caso. Pero es como, tío, si es que 2 millones ahora, a lo mejor en 3 años pagarías 10 por esta empresa, ¿sabes? Y hay muchas veces que es el mejor hack que puedes hacer para crecer es ese, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta otra parte más creativa, sí lo hacemos, tenemos la metodología. Pero no te creas que, o sea, es que es lo que te digo, que luego tú recomiendas estas acciones un poquito más grandes. Hicimos una con Sony Music en Miami, muy guay. Pero bueno, que no tienen por qué ser cosas grandes. O sea, pueden ser ideas Bueno, le un llamamos poco... moonshots, o sea, pueden salir moonshots o quick wins. Pero mira, con otra empresa, por ejemplo, esto fue al principio, es que al principio sí que hacíamos más esto, ¿no? Les recomendamos que era una escuela y ahora la escuela factura más que el bloque principal que tenían ellos. Entonces, sí que lo hacemos, pero también depende un poco de, primero, tu nivel de interlocución, porque si yo estoy hablando con la persona que ejecuta, que tiene un objetivo muy concreto, pues es muy difícil que pueda escalar algo que sea un poco más disruptivo. Pero lo hacíamos, tenemos que hacerlo más. Claro. Y de hecho ahora estamos volviendo a empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque el mercado, mira, hace 2 años creamos una empresa que se llamaba AI Hackers. ¿Y qué hacía? Te pongo un tío de IA a hacer cosas. ¿Vale? No lo quería casi nadie. A día de hoy he vuelto a sacar el tío de IA que hace cosas, nos lo quitan de las manos. Claro. Entonces también depende del momento de mercado, depende muchísimo de cuándo puedes hacer esas cosas o cuándo no puedes hacerlas, cuándo tienes que hacer estas recomendaciones o cuándo no hacerlas. Ahora, yo ya, tío, no sé leer bien el mercado. O sea, vamos a ver, no es que no sepa leerlo, sino que hay veces que dices, joder, no, si lo hubiéramos montado ahora en vez de hace 2 años, me había ahorrado el pial de 2 años, ¿sabes? Sí. Y de estar evangelizando en el desierto, y era ahora cuando, ¿sabes? Pero bueno. Yo te lo decía sobre todo porque lo veníamos hablando en el viaje. Una de las cosas que veo con la irrupción de la IA, que luego tocaremos este tema, es que cada vez se va a valorar más las cosas que no te pueden dar la IA. Pues creatividad, sí, imaginación, humanidad. Le decía a él, joder, habría que plantearse el Humanity as a Service, porque cada vez va a ser más necesario, ¿no? Entonces, al final, si tienes un negocio digital, todo lo que te puedas enfocar en fortalecer esto va a ser algo contra lo que no va a poder competir la IA. Y no es moco de pavo eso, porque los negocios digitales están todos, o estamos todos, constantemente mirando los lados a ver qué va a pasar. O sea, te levantas cada mañana y una nueva IA rompe un sector entero de negocio, ¿no? Y al final, en el tema del marketing y el tema de growth hacking, tal y como yo lo entiendo, de tratar de tener ideas fuera del cuadrado, muchas veces en marketing son ideas tontas como esta, sí, de tuyo, que quizá les salió sin pensarlo, pero que hay muchas veces que las puedes hacer de manera consciente. Mira, y lo que defiende Juan es hacer cosas. Sí. Dice, o sea, ¿por qué ha pasado esto? Porque estábamos haciendo cosas, tío. Si haces cosas, pues a veces tienes suerte. Es como lo de las becas. Si pides la beca, a lo mejor te la dan. Pues igual. Yo me acuerdo nos pasó con Espadas y Más, que es la empresa que lleva ahora mi socio Edu. Nosotros invertimos 500 euros en comprar un lote de espadas y, bueno, ahora ya Edu factura mucho y vende muchas espadas tanto aquí como en México. Y uno de los saltos más grandes, por ejemplo, que dimos en la trayectoria de la empresa fue por una tontería. Me acuerdo, estaba en aquel entonces el debate por el Toro de la Vega, que estaba todo el tema de la tauromaquia y demás. Alguien nos encarga una lanza justo cuando era el evento y me acuerdo, lo comentamos ese día, le dije, niégate a venderla. Dile que no, o sea, no preguntes para qué es, pero niégate a venderla. Y al día siguiente pusimos una publicación en Facebook donde a lo mejor teníamos 500 seguidores. Espadas y Más se niega a vender una espada para el Toro de la Vega, no sé qué, no sé cuánto, tal. Bueno, salimos en la tele, en la radio, o sea, lo vieron 3 millones de personas la publicación, o sea, fue una locura. La web petó. Y a partir de ahí pues, hubo un salto tremendo, ¿no? O sea, cambió por completo la vida del e-commerce. Y claro, después a raíz, pues, cuando entré en SeaRocket en el campus con LegalPin y conocí a Marek, que Marek justamente hablaba de esto, ¿no? De decir, oye, el marketing muchas veces el más eficiente es el creativo y el que no te cuesta mucho dinero, ¿no? Y a partir de ahí tratamos de hacer varias estrategias de este tipo y la mayoría funcionaron muy bien, ¿no? Y por eso te digo que es un valor que yo para temas de e-commerce o empresas de negocios digitales lo veo brutal, y gente inquieta como vosotros que tiene este tipo de ideas,
joder, lo veo estratégicamente a medio plazo sobre todo, creo que es algo que puede tener mucho... Totalmente, o sea, yo creo que aquí es súper importante tener claros cuáles son tus valores, o sea, eso sí que es fundamental porque te los puedes saltar muy rápido por intentar conseguir esa viralidad o ese que, o sea, yo por eso digo, hay que hacer cosas, o sea, es hacer cosas dentro de tus valores y dentro de tu marco y dentro del marco de quien te compra. Si haces eso, te irá muy bien, seguro. Sí, Pero como busques la viralidad y te salgas un poquito, la vas a liar y sí, va a ser claro. más contraproducente que otra cosa. Sí, sí. Entonces No, es ahí como... te tiene que marcar límites el Sí, cliente, ¿no? Decir, oye, pues yo estoy aquí, no quiero salirme de aquí. Ahí me lo pregunta mucho, pues tenemos a alguien muy bueno en SEO y siempre me pregunta, a ver, yo te pongo de número 1 mañana, pero no me preguntes cómo lo voy a hacer. Entonces le digo, no, tranquilo, claro, tranquilo, vamos despacio mejor y con la letra bien hecha, ¿no? correcto. Sí, sí, sí. O sea, es que muchas veces el incentivo del objetivo es peligroso. Por Claro, ejemplo, yo me acuerdo una vez en mi nube que me dijeron, no, no, quiero descargas. Descargas por encima de todo. Le dije, mira, yo, o sea, teníamos, yo qué sé, imagínate, 20 millones de páginas vistas al mes en ese momento. Pues yo le dije, Raúl, yo te meto una pantalla bloqueante que te diga, descárgate la aplicación. No pongo X en ningún sitio, no te puedes salir. claro, Entonces, descargas, vas a tener el pico más alto de todos. Eso sí, te reviento el ARPU. O claro, sea, el revenue per user va a caer a cero en 4 o 5 días. Entonces, claro, cuidado claro. con qué es lo que deseas y qué es lo que dices Sí, sí, y qué es lo que totalmente. quieres, porque yo lo puedo conseguir. Te puedo conseguir un montón de descargas de la aplicación, pero también te puedo destruir el negocio. Claro. Sí, sí, no, hombre, Entonces, tiene que estar alineado siempre con valores de 100%, ¿eh? Sí, la sí, y también empresa. con el objetivo, con el negocio a medio, a Sí, corto, ¿sabes? A cuál es... Pero vamos, en este caso, tío, es hacer cosas. sí, Si tú estás haciendo cosas, si tú te has preocupado por posicionarte, te has preocupado por la IA, estás construyendo, has visto que OpenAI es una de las más representativas, has hecho, en cuanto has visto el marketplace, has puesto a tus ingenieros a trabajar, tío, hay muchas cosas bien hechas ahí, ¿vale? sí, O sea, hay muchas... Entonces, que tengas este tipo de impacto, bueno, pues es una de cada 100, pues a 100. Y entonces a lo mejor te llega una de estas. claro. Pero esa es la base. Sí, sí. Luego también, oye, pues ser creativo, o sea, buscar todo esto. Yo en este área, por ejemplo, así de esta forma creativa, marketing y tal, no nos metemos tanto porque nos hemos ido como a un lado más científico. Claro, Entre lo creativo y lo científico, yo elijo lo científico. ¿Por qué? sí. Porque, y esto que voy a decir es muy científico, Es más fácil de vender estadísticamente, también. claro, y estadísticamente tengo muchas más posibilidades de que salga bien, porque ya lo Claro, sé, tengo una metodología, la repito, conozco, o sea, sé cómo ejecuto, me voy acercando poco a poco hacia saber cómo funciona el grupo de personas que están comprando y empieza a dar el clavo en el mes 4, mes 5, mes 6, empiezas a ver un retorno que dices, joder, estos chavales en un año me van a retornar 19 veces lo que me han costado. claro. ¿Sabes? Y eso es lo potente para nosotros también. Mm. ¿Qué me cuentas de la importancia de los compañeros de viaje a la hora de emprender? Bueno, y te diría de vivir, porque Y de vivir. seguramente que se menciona poco en la vida de todo buen emprendedor, sea hombre o mujer, tiene que haber una buena pareja detrás, pues si no estás... Sí, 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 lo que contaba, vamos, no sé si lo contaba al principio, no, pero vamos, joder, pues es crucial, crítico, absoluto. O sea, por mucho, esto, tío, es como tener un hijo, ¿sabes? Siempre te dicen que es muy difícil tener un hijo, pero hasta que no lo tienes y no eres consciente el nivel de intensidad que puede llegar a tener, ¿sabes? O lo difícil que es, ¿no? Lo que cuesta en energía, ¿no? Y también lo bonito que es lo que quizá menos te esperas. ¿Sabes? Pero lo mismo pasa con los socios. Te dicen es lo más importante, es crucial, tal. Y siempre se infravalora, siempre. Siempre se infravalora. Yo creo que hasta que no te has dado 4 o 5 leches, no eres consciente de lo importante que es. O sea, es que es extremadamente importante. Es como si fueras un coche y sois 4, pues sois 4 ruedas, ¿sabes? Si falla una, estamos jodidos. ¿Sabes? Si eres una bici y sois 2, pues si falla una, estamos jodidos. ¿Sabes? Entonces es extremadamente crucial, por no hablar de luego que se te pueden quedar porcentajes colgados, que puedes tener problemas. Creo que es muy difícil, muy, muy, muy difícil, porque somos humanos, tío, cada uno, incluso aunque hablemos, nos sentemos, pintemos nuestros valores, definamos qué es lo que queremos. Es muy difícil que dentro de 3 o 4 o 5 años sigamos teniendo los mismos y sigamos estando alineados. Es muy probable que nos vayamos desalineando, es muy probable que con el tiempo tus prioridades cambien. Porque, pues yo qué sé, tener hijos es una de las más importantes. Es que lo que te amuebla la cabeza eso, yo lo he vivido estos últimos años, es absoluto. La aversión al riesgo, el miedo a perder lo que has construido, ostras, es que te cambia mucho la cabeza, ¿eh? Y, y es muy difícil que a lo largo del tiempo se mantenga. Sin embargo, si vas tú solo, la probabilidad de que llegues lejos es No, muchísimo más escasa. sí, sí, ¿Por qué? Pues porque
cuando tú no estás, pueden estar otros. Siempre tiene que haber alguien, ¿vale? Y por haber alguien me refiero, esto es como un avión que hay que estar pilotando 24/7. Cuando tú estás de bajón, tiene que haber otra persona que esté arriba y que esté controlándolo y que no se te vea a ti. Tú te vas atrás, duermes y cuando te descanses, vuelves. Porque si no, el resto de la empresa va a decir, ¿este tío dónde está? ¿Sabes qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y esto se percibe. Entonces, es importantísimo que vayas a dejar pilotar el avión a otra persona mientras tú no estés, ¿sabes? Y mientras tú no estés me refiero a tus vacaciones, Sí. o a que estés de bajón unos días, Exacto. o a que yo qué sé, es que te pueden pasar 1000 cosas en la vida, ¿sabes? Entonces, esto es una fundamental y es que esto es parte de la vida. No estoy diciendo que sea parte de que te vayas a llevar bien o mal o no, sino que hay momentos de estar arriba, de estar abajo, de pasar por fases, ¿no? Y luego hay otras que es pues la confianza en que cada uno tiene que hacer su trabajo y lo tiene que hacer bien. Y ahí para mí es uno de los puntos más críticos y más complejos. Y conocer a las personas al final, ¿no? Antes de casarte, pues yo siempre cuando me preguntan, digo, oye, ¿ha habido fase de noviazgo o solo ha sido enamoramiento? Porque os acabáis de conocer hace 2 meses y no conoces cómo opera esa persona cuando las cosas no van bien, porque ahí es donde se ve un poco la naturaleza de cada uno, ¿no? Entonces... Y que todos tenemos nuestra pedrada o nuestra especialidad, por decirlo de alguna forma, y es que hay muchas variables en el ser humano, por decirlo de alguna manera bonita, no sé cómo explicarlo, pero cada uno tenemos demasiadas variables, encajamos de formas distintas. Por ejemplo, una de las cosas que recomiendo a todo el mundo que monte una empresa y tal es que te hagas un disc con tus, no sé si conoces lo del perfil disc, que te hagas un disc con tus socios y veas cómo encajáis, por qué cada uno es como es, porque te va a ayudar mogollón a entender ritmos, a entender momentos en los que uno se enajene más o lo que sea, momentos de uno está arriba, otro está abajo, cómo intentar estar todos con el mismo nivel de energía al mismo tiempo. Yo creo que es súper interesante, pero esto no te va a salvar de nada. Entonces... pero bueno, te da un marco por lo menos de entendimiento. Oye, vamos a meternos en el tema de la IA y me gustaría escuchar un poco tu punto de vista de cómo ves tú que va a afectar a los negocios digitales en general, que veníamos hablando de ello en el coche, y cómo es hoy en día levantarse cada mañana preguntándose a ver qué pasa hoy, porque esto es un sin vivir, ¿no? O sea, rompen negocios. Yo le he comentado, digo, creo que va a ser el mayor destructor de empleo, seguramente también, porque probablemente... y os pasará en Product Hackers también, el trabajo que antes necesitabas 100 personas, pues hoy en día quizás lo haces con la mitad o menos. Y entonces al final inevitablemente eso va a llevar a una cascada, que después el trabajo siempre vuelve porque surgirán nuevos empleos, como pasa en todas las revoluciones industriales, ¿no? Pero siempre hay un impasse. Sí. Hasta que se destruye, hasta que empieza el nuevo, siempre hay un proceso ahí complicado. Pero ¿cómo ves tú el tema de los negocios digitales? Pues mira, yo he pasado, o sea, no sé si conocéis el concepto de la U del cambio, ¿sabes? Pues he pasado por todos los momentos. De hecho, hubo un momento en que odié a Microsoft, dije, estos cabrones, voy a decirlo así, crearon un mundo lleno de oportunidades, porque claro, al final nos dieron las interfaces gráficas, permitieron que mucha gente ya saliera de la consola, empezase a hacer muchas cosas dentro de la informática, un mundo lleno de oportunidades, internet, ¡buah! Espectacular, y de repente os lo cargáis, ¿no? Eso es lo que pensaba yo, os lo cargáis, o sea, lo reducís a cero, ¿sabes? Pero en realidad lo que han hecho, o sea, luego ya ya me di cuenta y dije, joder, me volví a hermanar con ellos y dije, ostras, si es que lo que han hecho no es destruirlo, es que han bajado tanto la barrera o el límite de la complejidad que ahora cualquiera que sepa escribir va a poder programar, va a poder construir, va a poder crear, ¿sabes? Entonces, a mí me parece la bomba, o sea, me parece espectacular. Creo que es un tsunami de bombas atómicas, ¿vale? O sea, más o menos, para que os hagáis un poco una idea, es como un tsunami lleno de bombas atómicas que va explotando. Es la transformación digital del sector digital, ¿vale? Creo que nos va a llevar a convertirnos en el mercado, ¿vale? O sea, ¿os acordáis del mercado cuando mirabas ahí, ¿no? O sea, el mercado me refiero al mercado laboral y veías a tu colega auxiliar administrativo que decía, joder, que está el mercado muy mal, es que está muy difícil, no encuentro trabajo, me pagan una mierda, tal, no sé qué, y nosotros decíamos, joder, pues yo en un día he recibido 27 ofertas de trabajo, estoy trabajando en un sitio por 50.000 y no paran de llegarme ofertas por 70.000, o sea, como todo eso se ha terminado. O sea, quiero decir, se ha acabado. Habrá headhunters y empresas que todavía estén contratando con esa locura, pero eso se ha terminado. O sea, eso ya ha desaparecido. ¿Lo notáis ya en el tema de programadores? Yo no te diría tanto programadores como en todo el área digital. ¿Sí? O sea, eso se ha terminado, ¿vale? O sea, ¿va a haber destrucción de puestos de empleo? Miles.
cientos de miles de puestos de empleo con nombre y apellido, ¿sabes? El Venture Capital O sea, también ha frenado mucho el acelerador. En tema IA sí, pero... O sea, va a haber muchas leches, va a haber de todo, ¿eh? Va a ser espectacular, pero yo soy súper positivo con todo esto, ¿eh? Lo que sí que creo es, por ejemplo, cuando en la revolución industrial conocida, potente, ¿sabes? Con las máquinas de vapor y todo esto, ¿no? Lo que permitió es que se desarrollase muchísimo la venta. Cuando la venta se empezó a desarrollar muchísimo, empezó el marketing. Cuando empezó el marketing, empezó, ¿sabes? Ostras, o sea, es decir, lo que viene ahora va a ser la bomba, va a ser espectacular. O sea, yo creo que vamos a tener un florecimiento de todo el mundo digital increíble. Va a haber una cantidad de nuevos productos, de nuevas ideas, nuevos conceptos, brutal. Eso sí, hay una cosa, yo al principio dije, estamos acabados, tío. Porque es verdad que o sea, ¿quién va a saber mejor que una máquina analizar cientos de miles de millones de datos? Se nos da fatal los humanos, se nos da tremendamente mal, ¿sabes? Hacer ese tipo de cosas. Lo hace muy bien la IA. Ya, pero es que el valor, por ejemplo, que aporto yo no es analizar esos datos, es extraer conclusiones, tener ideas, Exacto. probarlas, es hacer todo ese ciclo completo. Y dices, no, pues el ciclo completo también lo van a terminar haciendo las máquinas. Vale, pues es que mira, viene una cosa muy buena con todo esto para nosotros, concretamente para Product Hackers o para los que nos dedicamos a hacer crecer empresas, y es que si las barreras de entrada bajan prácticamente a cero, todos los mercados van a ser océanos rojos. Es decir, la competencia. O sea, un chaval en Seattle con, yo qué sé, metido en el garaje de casa de sus padres va a poder estar produciendo al nivel de una empresa de 500 personas en Granada. Con lo cual, o estás a la altura o te vas a quedar atrás. O estás ya... O sea, y cuando estar a la altura ya no significa decir, no, le hemos dado un cursillo, hacemos cosas de IA. Ahora, la IA es como el sexo de los adolescentes. Todos hablan de ello, pero nadie lo hace. O sea, porque es la realidad. Toda la gente está hablando de IA. Sí, lo hacemos todo con IA. No está haciendo nadie nada con IA. Nosotros hemos abierto una candidatura a un programador hace poco y la mayoría no te dicen, sí, lo he probado. ¿Cómo que lo has probado? O sea, tú no estás trabajando ya... O sea, tío, o sea, yo voy a contratar al que me diga, no tiro, hace semanas que no tiro una línea de código. Tú, pues para adentro, ¿sabes? Ese es el que quiero. Entonces, por ejemplo, nosotros en Product Hackers no contratamos a nadie que no sea un apasionado de la inteligencia artificial. Quien me diga, no, hablo con ChatGPT, muy bien, pues sigue hablando con él, ¿sabes? No, he probado Cloud Code, lo he instalado aquí, me he comprado un Mac Mini y he puesto OpenClaw, lo he conectado con la pescadería. Perfecto, para adentro, ¿sabes? Ese es el tipo de perfiles que tenemos que contratar. Porque viene un cambio absoluto, radical. A mí me parece un cambio precioso, o sea, que va a ser brutal, nos va a traer muchísimas cosas buenas. A nivel, o sea, principalmente va a ser un cambio económico, o sea, va a ser un cambio económico que va a tener un impacto, o sea, es que... Madre mía, va a ser increíble. O sea, quiero decir... Yo lo comentaba con compañeros del SaaS, no sé qué opinas tú, me interesa tu punto de vista. Los SaaS que tengan foco en Enterprise, justamente por lo que tú decías antes, del de Granada solo compitiendo con un grande, yo creo que va a ser no la muerte final, después siempre uno se puede reinventar, ¿no? Pero que van a golpear muy duro al Enterprise enquistado. Sobre todo al que tenga precio muy alto, desde mi punto de vista. O sea, eso sí que va a ocurrir. O sea, el SaaS que viva de Enterprise grande, o el grande va a caer porque no se adapte. Yo creo que va a haber una corrección de precios, pero también ten en cuenta que aquí hay inercias. O sea, hay muchas empresas que todavía no han hecho su transformación digital. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, no puedes meter IA en lo que no está parametrizado. Claro. ¿Sabes? Que, por ejemplo, hay muchos bancos, tío, que todavía están digiriendo compras de cosas que tienen en COBOL. Entonces, ¿cómo van a meter IA ahí? Es que no pueden. Y puedes decir, no, mete IA ahí. Pues es que, ojo, que hacer con un cloud, hacerte una app desde cero está bien. Hacer el core de un banco con IA, pues lo mismo no es la mejor idea todavía, ¿eh? No sé, a lo mejor dentro de 5 años sí, pero ojo, porque a lo mejor te gastas más pasta en corregir errores que en, ¿sabes? Cuidado, que hay que saber medir, ¿eh? Hay que saber medir. El CTO de Legalpin, cuando le digo eso de, joder, pero si ahora la gente hace en un mes con... Y dice, bueno, un desarrollo sencillo, claro, y demás, sí, pero... Iberia no va a decir, pues me hago mi central de booking aquí con... Hombre, ¿no? ¿Qué estás diciendo? El software de los aviones. Ojo, cuidado. O sea, quiere decir que luego sube gente y tal. O sea, que... Claro. Entonces hay que tener... Y hay muchas casuísticas que hay que tener en cuenta. O sea, que no va a ser tan rápido, no va a ser tan inmediato, pero hay cosas en las que sí. Traductores. Se acabó. Claro. O sea...
estáis muertos. O sea, sí, lo siento mucho, pero es que, bueno, estáis muertos si no habéis duplicado por 10, o sea, triplicado o multiplicado por 10 vuestra capacidad productiva. Porque si lo habéis hecho, fantástico, entonces seréis maravillosos. Si Claro. no, o sea, quiero decir, ¿para qué quieres un traductor ahora? Si es que te lo traduce con un contexto de la leche. ¿En qué? ¿Cuánto? Mira, mi libro, ¿podría traducirlo ahora? Tengo los derechos en inglés. Mira, pues ahora podría hacerlo. Porque antes, o sea, hace un año, la traducción no era tan buena porque no estaba contextualizada. Ahora dudo mucho que haya un traductor que pudiera llegar a tener el nivel de conocimiento que hay en mi libro para traducirlo al inglés. ¿Sabes? Entonces, en periódicos, se los han calzado a todos. Correctores ortográficos, fuera. Revisores de tal, ¿para qué? ¿Sabes? Si tienes un sistema que en segundos te lo revisa. O sea, no tengo que enviarlo a alguien que lo revise y luego ya me lo devuelva para darle a publicar. Es que es una revisión automática. Y no solo eso. Por ejemplo, el Confi está haciendo una cosa brutal, que es que con todo el contenido, espero que me dejen contarlo, con todo el contenido que tienen ya de todos los artículos escritos, han creado un LLM que analiza si es el estilo confidencial o no. Y si no es el estilo confidencial, oye, revisa aquí, que no has utilizado el estilo confidencial. Entonces, esto, ¿quién puede hacerlo? ¿Qué revisor hace esto? ¿Quién tiene esa capacidad? Pues un tío que lleva 50 años ahí leyendo, el 20 años, no sé cuántos años lleva el confidencial, 15, 20, no sé, pero que tiene como una experiencia imposible. Claro. Entonces, hay un momento en el que las máquinas son mejores. Hay muchos puestos de trabajo que van a desaparecer y todos van a cambiar. Eso es lo más importante. Y quien no quiera cambiar está fuera. Un programador que no quiera abrazar la IA está fuera. Pero está fuera del mercado, ¿eh? No digo solo fuera de nuestra empresa, fuera del mercado. ¿Sabes? Y eso hay que verlo. También te digo, hay muchos programadores de 55, 60 años que programan en un lenguaje anticuado, por decirlo de alguna forma, que no se van a adaptar. O sea, eso está claro, ¿eh? Y no les van a echar. Y también, por ejemplo, en España tenemos un problema muy grave. Mira, la empresa esta de Jack Dorsey, ¿cómo se llama? Blox. Creo que es Blox, la que tiene Square y demás. Ha despedido 4.000 trabajadores. Y yo, una colega mía trabajaba allí y lo hablaba con ella y decía, tío, es que esto en España te cierra la empresa varias veces. Pero varias veces, ¿eh? O sea, no una ni dos. O sea, y pues ya puedes tener caja, porque te la revienta la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que imagínate que tienes un empleado que es un programador, 55 años, lleva 20 años trabajando en tu empresa. ¿Cuánto te cuesta despedir a esa persona? A lo mejor ya no es productiva y te dice, IA, una puta mierda IA. Yo sigo, perdón, joder, lo siento, estoy ahí, pero yo no pienso ponerme con la IA ni leches. ¿Qué haces con esa persona? ¿Le puedes obligar? Ah, no, seguramente no, porque encima de eso a lo mejor es movie, no vete tú a saber lo que es. Entonces, ¿qué haces? Si tienes un traductor que lleva 20 años traduciendo, ¿qué haces? O sea, ¿entiende el drama? O sea, que van a sufrir ahora muchos empresarios. No hablo de grandes empresas, IBEX 35, que siempre pensamos en ellos. No, empresarios de pie de calle que tienen 17 empleados. Uno es un traductor que lleva 20 años trabajando ahí, que como le ha ido subiendo el IPC, porque pobre hombre, coño, si no va a perder dinero. Y cobra 40 o 50.000 euros ahora, porque lleva 20 años trabajando contigo, empezó con 16.000 euros, ¿sabes? Y ahora le has tenido que ir subiendo el salario. Y entonces, ¿cómo Bueno, le lo pides a estamos esa viendo aquí persona? en España ¿Cuánto con te cuesta? Telefónica. Que no sé cuánto decía que tenían previsto, bueno, no sé si eran 450.000 Sí, ahora millones. están. No sé, una Entonces, claro, salvajada. tío, pero es que hemos construido una trampa, o sea, la legislación laboral en España, que protege muchísimo al empleado y muy poco al empresario o nada, o está en contra del empresario, por decirlo de alguna forma, va a hacer que haya tantas empresas que cierren y los empresarios no son idiotas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues reparto de beneficios, retiro, reparto de beneficios, retiro, reparto de beneficios, retiro, pago impuestos, quiebro, hasta luego. Y eso va a pasar muchísimo más de lo que nos imaginamos. Y eso es un problema para el sistema, porque es que el sistema se nutre de otras cosas, se nutre de que las empresas funcionen, de que se genere valor, de que haya IVA, que se pague IRPF. Entonces, hemos construido una trampa que es buenista y que probablemente se haya hecho con buena intención, pero creo que va a ser un problema para el país a nivel general, ¿eh? ¿Qué le dirías tú, Luis, a pues, típico chaval joven o persona no tan joven que se quiere reinventar en el mundo profesional y que le gusta el tema digital? ¿Qué cosas le dirías tú ahora de estudiar que van a tener más salida Muy dentro buena de los negocios pregunta. digitales? Tenemos una de las personas que trabaja con nosotros, que es muy crack, Lu, es doctor en IA, desde hace mucho tiempo, fue profesor mío en la universidad, de hecho, y justo le ha recomendado a su hijo que no estudie programación. Entonces, joder, tío, no sé qué decirte, pero hasta hace poco a mí siempre que me preguntaban le decía, estudia programación.
Claro. Si es que no hay, o sea, no Pero tiene muy techo, bien. no tiene techo. Todos los que hay los contratamos. Hace un bootcamp de 6 meses, le contratamos y le pagamos como si, pues como el triple de lo que me pagan, el triple, no, un 50% más de lo que me pagaban a mí cuando terminé la carrera de ingeniería superior, ¿sabes? Entonces, era así, pero ahora, no lo sé. No lo sé, creo que va a haber una cosa muy guay que va a ocurrir ahora y es que la gente que tenga criterio, que tenga capacidad analítica, que sea muy inteligente, que le guste algo de una forma extremadamente apasionada, va a ser la que cree las apps que lo peten en su nicho. Y va a haber, o sea, yo hace mucho tiempo que hablo de los micronichos, pero los micronichos van a llegar ahora. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera que tenga una buena idea para 4 o 5 o yo que sé, 4 o 5 mil personas dentro de todo el mundo, hablo del planeta entero, 4 o 5 mil personas que sean unos frikis de la pesca del camarón rojo en río no sé qué, ¿vale? Pues ese tío va a hacer una app y lo va a petar dentro de esa gente y va a tener a todos esos que además le van a pagar y tal, porque, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas, esos nichos, esas historias son las que van a funcionar muy bien. Esa gente que tiene una buena idea, que tiene una capacidad de comunicación especial, joder, esa gente que la ves que tiene un carisma, que pues esa gente es la que le va a ir bien. Lo que no sé qué va a pasar y lo que más me preocupa es a toda la gente que no. O sea, es que en la distribución normal están en la franja de en medio y es el 80% de la población. Ahí es lo que no sé qué va a pasar. Ahí es donde viene el drama. Pero bueno, es que es parte Sí, del es ley de sistema. vida, siempre pasa. Oye, como colofón, dentro del tema de tener una empresa con éxito, cuando ya empiezan a ir bien las cosas y empiezas a tener 80 empleados, más de 80 empleados, ya es una responsabilidad importante, hay 80 familias que dependen de ti. Ujú. Eh, ¿Hasta qué punto, en base a tu experiencia, es compatible tener una empresa, un negocio digital que va bien con tener una vida después equilibrada y también tener espacio para familia, para ocio? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? Joder, pues varios temas aquí. Primero, éxito. Yo es que me cuesta, asumo muy rápido las cosas y enseguida quiero más. O sea, entonces, para mí 6 millones está bien, sí, pero quiero más. O sea, me parece pequeño, ¿sabes? Enseguida, ¿eh? Pero bueno, luego es verdad que lo ves, lo contrastas y te joder, 3 millones de empresas en España, 15.000 que facturan más de 5 millones, estás ahí, o sea, estás en un porcentaje muy, muy bueno, ¿no? Entonces, lo del éxito, yo todavía es algo que me tengo que demostrar a mí mismo, ¿vale? Que por otro lado, si lo mido en otras cosas, podría incluso tangibilizarlo y decir, bueno, pues sí, podría decir que he tenido éxito. ¿Vale? Pero es un tema que soy especialmente sensible porque me parece muy importante, es muy importante para mí. Entonces es algo que, lo malo es que si siempre sigo subiendo la barra, va a llegar un momento en que, o sea, que sea imposible llegar más arriba. Pero bueno, sí, nada, todavía para mí no es el nivel de éxito que me gustaría llegar a alcanzar, me gustaría más. La familia, puf, qué temazo, tío, qué difícil, no sé cómo lo hace la gente, todavía no he llegado a alcanzar el punto en el que pueda conseguirlo. Cuando estábamos mi mujer y yo, fantástico, porque le decía, oye, este sábado voy a currar. Me iba toda la mañana, curraba, salía a correr, no sé qué tal, todo maravilloso. Ahora ni salgo a correr, ni curro lo que me gustaría, ni estoy con mi familia lo que me gustaría, ni duermo lo que me gustaría. O sea, no sé, todavía estoy en ese punto en el que no he sido capaz de conseguir ninguna de ellas, ¿vale? Ujú. No sé cómo lo hace la gente, pero creo que la gente sobrevive. Porque yo lo veo y digo, ¿no? Si, oye, yo veo a la gente ya con los niños, 4 o 5 años, digo, joder, pues si se han organizado y lo han conseguido. Y no te digo ya si te está planteando un segundo hijo, lo que sea, yo estoy con el primero todavía, pero madre mía, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. ¿Te ha cambiado algo la visión empresarial del hijo? Mucho, Ujú. mucho, ¿En qué sí. sentido? Pues yo antes, tío, tenía una versión al riesgo prácticamente nula, ¿vale? O sea, es decir, veía algo que me gustaba, pum, vamos para allá, aguanto con todo, ¿sabes? Y de repente tienes un hijo y claro, ya empieza a haber una serie de cambios, o no sé si podríamos decirlo, madurez. Por ejemplo, mira, pues tenía una moto bastante potente, me gustaba mucho o sea, llegó un momento en que eventualmente, pues en invierno, ¿sabes? Sí que la usaba un poquito menos en invierno habitualmente y ya llegó primavera, estaba un día que había ido a Madrid y había ido en taxi, tío. Entonces vi el día y dije, joder, hace un día fantástico para salir por la moto. ¿Por qué he venido en taxi? ¿Sabes? Y entonces, claro, ya mi mujer estaba embarazada, iba a ser padre y tal, y dije, oh shit, ¿sabes? Y ahí es cuando me di cuenta de que ya estaba evitando coger la moto, y de hecho la veía por las mañanas ahí y tal, y estaba evitando cogerla porque también la cogía y iba un poquito rápido con ella, y, o sea, como que ya ahí empecé pues eso, a ser un poco consciente que esa versión al riesgo cada vez iba siendo más intolerante a un nivel de riesgo muy elevado. Y luego hay otra cosa que pasa y es cuando tienes pues, un momento de bajón o donde las cosas no van tan bien. Nosotros tuvimos unos años que fue todo viento en popa. Hemos tenido un año que, debido a que estábamos muy anexionados a un vertical, 2025
empezó un poquito crítico, luego diversificamos, tal, lo hemos salvado, bueno, lo hemos salvado muy bien, pero ostras, hubo momentos de miedo y cuando tienes el miedo ese de lo pierdo, o sea, el miedo a me lo quitan, lo pierdo, o sea, es decir, todo lo que he construido, y esto es muy irracional, porque no vas a perder todo el valor de lo que has construido de la noche a la mañana, es muy difícil, pero cuando estás medio dormido ahí por la noche y tal y estás rayándote la cabeza, no eres racional, ¿sabes? Estás siendo totalmente irracional, puramente emocional y claro, tú quieres dejarle algo a tu hijo, ¿no? Y empiezas a pensar, joder, si mi hijo piensa, imagínate que todo esto se va al garete y nos tenemos que ir a vivir a tal y luego mi hijo dice que mi padre es un fracasado. Yo qué sé, ¿sabes? Te empiezas a montar la película, oye, que estas cosas pasan y pasan Sí, sí, mucho. sí, Y sí. de hecho pasan mucho más de lo que pasan las historias de que salga bien, ¿sabes? Entonces, y esto es muy irracional. Pero empiezas a tener estas movies y ya no tomas decisiones con tanta, o sea, con tanta locura. ¿Sabes? De hecho, no sé si lo sabéis, pero los directivos japoneses siempre tienen que ser padres de familia. No hay ningún CEO ni ningún directivo que no sea padre de familia. ¿Por qué? Porque consideran que la familia te da una serie de parámetros que te hacen ser pues, más cauto, más realista, más tal. Yo ahora veo, por ejemplo, yo estaba como muy metido en el rollo startup americana, pum, lo petamos a tope, crecemos a muerte, no te preocupes, ya encontraremos la salida, compra, ¿sabes? Compra más Bitcoin, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, claro, y de repente te das cuenta de que ahora yo veo eso y digo, vale, eso está muy bien para esos chavales, pero ya no para mí. No Claro, para mí ni para toda la gente que tengo en la empresa. O sea, claro. porque al final yo, pues lo que decías de las familias, tío, yo eso lo llevo muy dentro. Y yo soy el que firma las nóminas y no poder pagarlas es uno de mis peores sueños, tío, porque es que hay mucha gente que depende de ti. Entonces, joder, Bueno, y qué felicidad da, esto se dice poco y yo no me canso de repetirlo. Que comentábamos antes fuera de cámaras que muchas veces no se transmite desde el mundo de la empresa Mm, y se le da un perfil un poco más humano al emprendedor. Yo no sé si a ti te pasa, pero para mí uno de los momentos más felices del mes es cuando pago las nóminas, cuando firmo la transferencia para que ah, todo el mundo cobre, ¿no? Que te hace sentir muy feliz, saber que todo el mundo va a cobrar y que todo el mundo va a estar bien. Es un momento chulo. es chulo, pero también hay vértigo ahí porque Y dices, bueno, cuando son muchas, sí. Cuando son varios cientos de miles, empiezas a decir, shit, pero ¿cuándo ha subido esto tanto? Sí, sí, No, pero sí, sí, totalmente, ¿eh? O sea, quiero decir, yo, y también te digo, el poder hacerlo pese a todo, ¿sabes? Porque luego hay mucha gente que dice, no, es que el gobierno, los impuestos son maravillosos, tío, pero ojalá nos ayudasen un poquito, tío, porque no es que tengas ayuda, es que tienes trabas, 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 trabas todo el tiempo. Más empleados, más problemas. O sea, yo ya, por ejemplo, voy a mi gestoría a decir que vamos a contratar y me dicen, Luis, ¿de verdad? ¿De verdad vas a contratar, tío? O sea, seguro. Que sí, coño, que tenemos que crecer, necesito contratar más gente. Pero es que, pero tú has visto cómo está la historia, tío, que es que está cada vez peor. O sea, que ya no hay esto, ya esto, olvídate, despido este ya no existe, esto ya no tal. O sea, quiere decir que tú sabes dónde te estás metiendo. Sí, sí, sí. O sea, quiero crecer, tenemos que crecer, ¿sabes? Lo importante es contratar bien, tal, ¿no? Te cuentas todas estas historias, pero sí que es cierto que cada persona que sí, contratas, los costes laborales en España son o tremendos. sea, Sí. yo todos los costes, toda la política laboral, insisto en que va a ser un problema muy grande muy pronto, muy pronto. Mm. Porque, o sea, yo creo que hay políticas que si se piensan bien y se ajustan bien, pueden ser súper potentes. Por poner un ejemplo, no me voy a meter en este tema, me gusta mucho, pero no me voy a meter en este tema. Pero, por ejemplo, a mí me encanta el que el impuesto de sociedades, si yo lo mantengo en la empresa durante 5 años, 0% de pago. O sea, es decir, no me lo pagues, ¿vale? O sea, si yo fuera el Estado, haría ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque de repente tienes empresas fuertes. O sea, tienes empresas que están acumulando el dinero para poder hacer reparto de dividendos a 5 años, lo están dejando dentro de la compañía, ¿vale? Y eso significa pues que si tienes un impago, si tienes una multa, si tienes tal, son empresas que son solventes, serán capaces. Pero como Hacienda es un ser voraz, porque son voraces, es como un... hay un tipo de animales, los bisontes estos, pero no, o sea, los que, con los que se hacen abrigos, ¿vale? Ujú. Estos, sí, es que había una fábrica de bisontes, se llamaba fábrica de bisontes, una granja de bisontes al lado de mi pueblo, o bisones, no sé cómo se llaman, tío, Bisones. bisones, vale, pues se escapaban y cuando se escapaban, tío, reventaban todos los pueblos de alrededor, porque es un bicho que mata a todas las gallinas y luego ya si eso se come alguna. Entonces se metía en las granjas, mata 2000 gallinas y luego a lo mejor se come una. Y esto, tío, estoy hablando de un solo bicho. Pues eso es ser voraz y eso es lo que es Hacienda. Entonces, si en vez de tener esa voracidad de querer quedarte con el 25% de los... Pero que es que, o sea, que lo último es que te lo sacan de la cuenta a lo largo del año.
No sé si lo sabéis. O sea, el impuesto de sociedades, eso no lo sabe mucha gente, ¿eh? O sea, lo sabes cuando tienes una empresa. Pero te lo están sacando ya en previsión de lo que me vas a tener que pagar. Estamos a cuenta. Oye, tío, si no tengo ese gasto, o sea, ¿por qué me lo estás sacando? No, por si acaso no me lo pagas. ¿Sabes? Esa voracidad me está restando una capacidad de crecimiento del 25% al año. Eso es lo que estás haciendo la mayoría de las empresas. Restarle capacidad de crecimiento. Y si tú dices, oye, deja esa pasta en cuenta, ¿vale? O sea, en la empresa, y dentro de 5 años, si quieres sacar los primeros 100.000 euros que saques, son estos 100.000 que dejaste aquí hace 5 años. 0% de impuestos. Eso haría que nuestras empresas fueran más fuertes, fueran más capaces, invirtieran más en crecer, porque, joder, ¿vas a tener ahí esos 100.000 euros para los 5 años? Probablemente no, los vas a invertir en crecer más. Y eso haría que Entonces, ese tipo de medidas, que en realidad, oye, si lo sacas 25%, ¿vale? O 28%, lo que toque, no sé ya ni cuánto es, pero vamos, que es como ese tipo de medidas que son con respecto a una población que no entiende cómo funcionan las empresas, medidas que parece que son buenistas para la empresa, son buenas para toda la sociedad. Y medidas de estas se pueden tomar cientos, o sea, hay miles de caminos distintos. Y estamos metidos en una vorágine absurda de cuánto gana Hacienda, cuánto saca, cuánto no saca. Pero si es que da igual cuánto saca Hacienda. ¿Qué tipo de empresas tenemos? Que son las que generan todo. Y luego aquí hay mucha gente que se queja y tal, son las que generan el IVA, son las que generan el IRPF, son las que generan casi toda la facturación del país. Entonces es como, tío, son tus sistemas de recaudación, no las estrujes, no nos aprietes, no nos mates, porque yo creo que van a acabar con el entramado empresarial. Sobre todo porque es que cada vez es más fácil irte fuera. ¿Qué me cuesta irme fuera? Bueno, en España tenemos las exit taxes, no sé si lo sabes. Probablemente no puedas salir de España. A lo mejor, bueno, depende de lo bien que hayas ahorrado. Pero es como si te meten un 35% del coste de la empresa tal, es que no puedes irte de España. Es que eres un preso político, ¿sabes? Oye, tu prisión es todo el país, pero no te puedes ir porque el valor que tiene tu empresa no lo puedes pagar ahora mismo para irte, ¿sabes? Entonces es como, ostras, tío, si es que al final... no sé, y cosas... A mí, mira, hay otro detalle muy feo con respecto a esto y es... no sé si lo sabéis, la mayoría de los que estáis escuchando aquí, pero si yo ahora cierro mi empresa, ¿vale? Y pum, nos viene ahí una denuncia de 6 millones de euros por no sé qué, ¡pam! Y me chapan la empresa de un día para otro, la única persona que no va a tener paro de toda la empresa soy yo. Yo, que soy el que firma y paga las nóminas de 84 personas. Dices, tío, aquí hay algo que está mal, ¿no? O sea, esto está mal. O sea, porque, joder, ellos los otros 83 van a tener paro, van a tener tal. Yo lo he pagado igual, ¿sabes? Pero yo no tengo derecho a ello. Y vas a tener una jubilación maravillosa. Oh, shit, tío, pero es justo eso, tío, piénsalo, ¿eh? Y luego dicen, no, es que claro, es que lo estás haciendo por ganar dinero. ¿Quién gana dinero en este país? Si la mayor parte de las empresas no ganan dinero. O sea, tú quitas el IBEX 35 y la mayor parte de las empresas subsisten, sacan 4 perrillas para repartir y para poder comprarte alguna cosilla y tal, y para pagarte el coche de leasing, ¿sabes? Eso sí, por eso vemos los coches que hay por la calle, ¿eh? Porque como se compran con leasing, esto se compran, bueno, se utilizan con leasing y tal, pero si no, tío, es que nadie gana dinero en España, más allá de los empleados, claro. ¿Sabes? Entonces, es mi sensación, ¿eh? O sea, es una lectura así que puedes... Pero tú miras las empresas y luego miras los balances y miras tal y dices, tío, pero si es que aquí no salen las cuentas. Si la mayor parte de las empresas están sacando dinero para pagar a los empleados, sacan, venga, a ver, vamos a decir, venga, 15, 10, 8, 7% de EBITDA, y luego, bueno, resta el impuesto, está, no sé qué, ¿sabes? Entonces, ¿quién gana dinero aquí? Si es que no gana dinero casi nadie. Bueno, la banca siempre gana. Sí, no, bueno, a ver, Mapfre, tal, no sé qué, o sea, luego miras estas y dices 1.000 millones, tal, y dices, ya, pero es que ¿cuántas hay como Mapfre, tío? Que son esas 35, que luego a lo mejor hay 100 más, pero el resto, tío... Es un negocio brutal. Es un negocio brutal. Oye, Luis, pues ha sido un placer conocerte. Igualmente. Lo he pasado muy bien y siempre hablar con emprendedores y de emprendimiento, pues hay ese entusiasmo y ese fuego. Y os deseo lo mejor. Dale un abrazo a Corti, que troleamos habitualmente por ahí, que es un tiazo. Y nada, seguimos en contacto y pues quizá el año que viene o dentro de un par de años volvemos a hablar y nos contáis qué tal se ven las cosas con 300 personas dentro de Product Hackers. Ojalá. ¿Vale? Bien. Pues muchísimas gracias. Un placer, Luis. Muchas gracias. Hecho.